Hola, ¿qué tal, queridas hermanas? Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Hoy vamos a continuar con esta serie llamada Mujeres Bíblicas. Hoy le toca el lugar a Ana, el poder de la oración. Somos un ministerio de mujeres llamado Perla de Sabidurías y eres bienvenida a este espacio. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes. En la primera, estudiaremos y revisaremos la historia de Ana, y en la segunda parte, veremos cómo esta historia puede impactar nuestras vidas. Sin más que decir, comencemos. La historia de Ana, queridas hermanas. En el tiempo de los jueces, que era la época en que Ana vivía, cuando Israel atravesaba una época de caos espiritual y moral, vivía una mujer llamada Ana, cuya historia nos enseña sobre la persistencia en la oración. Ana era una esposa, la esposa de Elcaná, un levita de la tribu de Efraín, que vivía en Ramataim, en los montes de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, lo cual era culturalmente aceptable en esa época, pero creaba tensiones familiares inevitables. Ana, a pesar de ser la esposa amada, enfrentaba el dolor más profundo que una mujer podía experimentar en su cultura: la esterilidad. En aquellos tiempos, la capacidad de la mujer para concebir hijos no solo determinaba su valor social, sino que también la consideraban una señal del favor divino. Las mujeres estériles eran vistas como malditas por Dios. Esto cargaba algo muy fuerte en los hombros de Ana. Era devastador el dolor emocional. Ana llevaba años casada sin poder concebir, mientras observaba cómo Penina, la segunda esposa de su marido, tenía hijos constantemente. Esta situación la colocaba en una posición de vulnerabilidad, una vulnerabilidad constante dentro de su propio hogar. En 1 de Samuel 1:22 dice: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El sufrimiento diario de Ana. Imagínate, hermana, que el dolor de Ana no era algo que experimentaba ocasionalmente, sino era una realidad que la acompañaba cada día de su vida. La Escritura nos dice que Penina, su rival, la provocaba deliberadamente para hacerla enojar y entristecer, aprovechando su posición de madre para humillar a Ana. Esta situación nos muestra cómo el sufrimiento puede intensificarse cuando otros lo usan como una arma contra otros. Cada año, cuando la familia subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, Elcaná daba porciones de sacrificio a Penina y a todos sus hijos, pero a Ana le daba una porción escogida porque la amaba. Aunque Jehová había cerrado su matriz, sin embargo, este gesto de amor, lejos de consolarla, resaltaba aún más su condición de esterilidad. Era un recordatorio anual de su dolor más profundo. El texto bíblico nos dice en 1 de Samuel 1:6, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Esta provocación constante, hermanas, convertía cada día en una batalla emocional. Ana tenía que lidiar no solo con su propio dolor, sino también con los ataques deliberados de quien debería haber sido su compañera en el hogar. Esta situación nos enseña que a veces nuestras pruebas más difíciles vienen de aquellos que están más cerca de nosotros. Yo sé que muchas o más de una Ana ha sentido con esto. Queridas hermanas, la incomprensión del amor humano. Elcaná, el esposo de Ana, representa el amor humano bien intencionado, pero limitado en su comprensión del dolor ajeno. Cuando veía a Ana llorar y rehusarse a comer debido a su tristeza, le preguntaba con genuina preocupación: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y esto lo vemos en Primera de Samuel 1:8. Esta pregunta, aunque nacía del amor sincero, revelaba la incapacidad de Elcaná para comprender la profundidad del anhelo maternal de Ana. Él no podía entender que su amor, por genuino que fuera, no podía llenar ese vacío específico que ella sentía por no tener hijos. Su pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Muestra cómo a veces los que nos aman intentan minimizar nuestro dolor comparándolo con las bendiciones que ya tenemos. Esta dinámica nos enseña una lección importante sobre el sufrimiento humano. Hay dolores tan específicos y profundos que solo Dios puede comprenderlos y puede comprenderlos completamente. Elcaná amaba a Ana con todo su corazón, pero su amor no podía sanar la herida que solo Dios podía tocar. Esto no desmerece el amor humano, sino que nos recuerda que hay aspectos en nuestro ser que solo encuentran sanidad en la relación íntima con nuestro Creador. Queridas hermanas, la decisión crucial de Ana. En medio de su dolor, aparentemente interminable, Ana tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Israel. Decidió llevar su carga directamente a Dios. Esta decisión no fue impulsiva, sino el resultado de años de sufrimiento que finalmente la llevaron a buscar al único que tenía el poder para cambiar su situación. El texto nos dice en Primera de Samuel 1:10: ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. La frase amargura de alma nos lleva a un dolor que había llegado a lo más profundo de su ser. Ana no estaba simplemente triste, estaba experimentando una angustia que tocaba la esencia misma de su identidad como mujer. Sin embargo, en lugar de permitir que esta amargura la llevara a la desesperación y al resentimiento contra Dios, la canalizó hacia la oración. Su decisión de ir al templo a orar no fue casual. Ana entendía que necesitaba un encuentro serio con Dios, un momento de intimidad espiritual donde pudiera derramar completamente su corazón. No fue a quejarse o a reclamar,
sino a buscar humildemente el rostro de aquel que tenía poder sobre la vida y la muerte, sobre la fertilidad y la esterilidad. Esta decisión reveló la madurez espiritual de Ana y su comprensión de que Dios era la única esperanza real que ella tenía. La oración que cambió la historia, hermanas. La oración de Ana en el templo de Silo fue extraordinaria no solo por su intensidad, sino por su naturaleza sacrificial. Ella hizo, en 1 Samuel 1:11 lo vemos, hizo voto diciendo: Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida, y no pasará por navaja sobre su cabeza. Esta oración revela varios aspectos importantes del corazón de Ana. Primero, reconoció la soberanía absoluta de Dios al dirigirse a él como Dios de los ejércitos, un título que enfatiza el poder y la autoridad divina sobre todas las cosas. Segundo, se humilló completamente, llamándose tu sierva, 3 veces en una sola oración, reconociendo su posición ante Dios. Tercero, apeló a la misericordia divina, pidiendo que Dios mirara su aflicción y se acordara de ella. Pero lo más extraordinario, hermanas, lo más extraordinario de su oración fue el voto que hizo. Ana no solo pidió un hijo, prometió devolvérselo a Dios completamente. Esto significaba que el niño sería nazareo de por vida y serviría en el templo desde muy pequeño. Era una promesa que le costaría todo lo que había deseado: tener a su hijo cerca, criarlo ella misma, disfrutar de su presencia diaria. Ana estaba dispuesta a sacrificar la relación de su sueño por el honor a Dios. La incomprensión religiosa, queridas hermanas. Dios escuchó la oración de Ana y respondió de manera maravillosa. Y lo podemos ver en 1 Samuel 1:20, que dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Dios. El nombre Samuel significa pedido a Dios o oído por Dios, convirtiéndose en un recordatorio constante del poder de la oración y la fidelidad divina. La frase al cumplirse el tiempo nos recuerda que Dios tiene sus tiempos perfectos. Ana había orado por años sin respuesta visible, pero cuando llegó el momento divino, la respuesta fue completada, perfecta. Samuel no fue solo el hijo que Ana había pedido, fue el profeta que Israel necesitaba en un momento crucial de la historia. Dios había estado preparando no solo la respuesta a la oración de Ana, sino también el instrumento que usaría para bendecir a toda una nación. La concepción y el nacimiento de Samuel demostró que no hay situación demasiado difícil para Dios.
La concepción y el nacimiento de Samuel demostró que no hay situación demasiado difícil para Dios. La esterilidad de Ana no era un obstáculo para el poder divino, sino una oportunidad para manifestar su gloria. Cuando Dios responde nuestras oraciones, a menudo lo hace de una manera que supera nuestras expectativas y bendice no solo a nosotros, sino también a otros a través de su respuesta. El cumplimiento del voto. Ana demostró su integridad espiritual cumpliendo finalmente el voto que había hecho con Dios. Después de destetar a Samuel, lo llevó al templo de Silo para entregárselo a Elí diciendo, y esto lo vemos en 1 Samuel 1, 26 al 28. Oh Señor mío, vivo tu alma, Señor mío, que yo no soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será de Dios. Este momento representaba uno de los actos de fe más extraordinarios registrados en la Escritura. Ana había esperado años por ese hijo. Lo había criado durante sus primeros años de vida y ahora lo entregaba voluntariamente para que sirviera en el templo. No estaba cumpliendo su voto por obligación religiosa, sino por amor genuino a Dios y gratitud por fidelidad. La entrega de Samuel nos enseña que la verdadera fe a menudo requiere soltar aquello que más valoramos. Ana comprendía que Samuel pertenecía a Dios antes que a ella y que su papel como madre era preparado para cumplir el propósito divino en su vida. Su sacrificio no fue en vano. Al entregar a Samuel a Dios, estaba contribuyendo a la restauración espiritual de Israel y al establecimiento del reino de David. Fíjense qué importante situación que Ana desconocía, pero que ella actuó por fe y honra a Dios. Ahora vamos a ver cómo esta historia de Ana nos va a servir como inspiración ahora como mujeres en Cristo. La experiencia de Ana nos enseña cómo ahora que somos mujeres en el camino de Dios, tenemos el privilegio de llevar nuestros dolores más profundos directamente a Dios, sin importar cuán íntimos o específicos sean. En nuestra sociedad actual, las mujeres enfrentamos diferentes tipos de esterilidad. Tal vez no podemos concebir físicamente, o quizás experimentamos esterilidad en nuestros sueños, ministerios, relaciones o propósitos de vida. Ana nos muestra que Dios no se escandaliza por la intensidad de nuestro dolor cuando oramos con amargura de alma. No estamos mostrando falta de fe, sino honestidad espiritual. Dios ya conoce nuestro dolor, pero Él desea que se lo entreguemos conscientemente. En una cultura que a menudo nos dice que minimicemos nuestros sentimientos o que los manejemos con nuestra propia fuerza, Ana nos da permiso para ser completamente vulnerables delante de Dios.
Podemos aplicar el ejemplo de Ana siendo específicas con nuestras oraciones. Ella no oró generalmente por bendición, sino específicamente por un hijo varón. Nosotros también podemos presentar ante Dios nuestras necesidades específicas, sanidad en una relación particular, provisión para una necesidad concreta, dirección en una decisión específica. Dios se deleita en los detalles de nuestra vida y desea que compartamos con Él nuestros deseos más íntimos, queridas hermanas. Si vemos Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Queridas hermanas, vamos transformando el sufrimiento en oración poderosa. Ana nos demuestra cómo transformar nuestras experiencias de sufrimiento en combustible para una vida de oración profunda, en lugar de permitir que ese dolor nos cause amargura. Hagamos como Ana, que no permitió que su dolor la amargara contra Dios. Lo canalizó hacia una búsqueda más intensa de su presencia. Como mujeres contemporáneas que ahora somos, podemos seguir este ejemplo cuando enfrentamos nuestras propias temporadas difíciles, nuestras temporadas de dificultad. Cuando experimentamos decepciones en el matrimonio, desafíos con los hijos, frustraciones profesionales, luchas financieras o problemas de salud, podemos elegir responder como Ana. En lugar de alejarnos de Dios en nuestro dolor, podemos acercarnos más a Él. Cada lágrima puede convertirse en una oración. Cada momento de soledad en una oportunidad para intimidar con Dios. Cada pregunta sin respuesta en una invitación a confiar más profundamente en su sabiduría. Ana también nos enseña sobre la perseverancia en la oración. Ella había orado por años sin ver respuesta visible, pero no se rindió. En nuestra cultura de gratificación instantánea, necesitamos recuperar el arte de la oración persistente. Algunas de nuestras peticiones más importantes pueden requerir años de oración constante. La falta de respuesta inmediata no significa que Dios no esté trabajando. Puede significar que Él está preparando algo mayor de lo que podemos imaginar. Si vemos Lucas 18:1 que dice, y les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Basémonos en esto y agarrémonos no solamente con las dos manos, sino con todo nuestro espíritu y nuestra alma, encontrando paz antes de la respuesta. Una de las lecciones más poderosas que Ana nos ofrece es la posibilidad de experimentar paz divina incluso antes de recibir la respuesta a nuestras oraciones. Después de derramar su alma delante de Dios, Ana se fue por su camino y comió y no estuvo más triste, nos lo dice en 1 Samuel 1:18. Esta transformación ocurrió antes de su embarazo, antes de que Samuel naciera.
simplemente después de haber entregado completamente su carga a Dios. Las mujeres de hoy, esta verdad es revolucionaria, queridas hermanas. Significa que no tenemos que esperar hasta que nuestros problemas se resuelvan para experimentar paz. Podemos encontrar descanso para nuestras almas en el proceso mismo de la oración sincera. Cuando realmente entregamos nuestras necesidades, miedos y deseos a Dios, Él puede darnos una tranquilidad sobrenatural que trasciende nuestras circunstancias. Esta paz no es pasividad o resignación, no, hermanas, es confianza activa en el carácter de Dios. Ana pudo comer y dejar de estar triste porque sabía que había puesto su petición en las manos correctas. Nosotros también podemos experimentar esta libertad cuando aprendemos a orar con la misma intensidad y luego descansar en la soberanía divina, en una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede transformar nuestras experiencias diarias incluso mientras esperamos la respuesta de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Juan 14:27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Queridas hermanas, yo sé que más de una que ahora escucha ha experimentado esa paz, aún y cuando nuestras peticiones no han tenido respuesta aún. Haciendo compromisos serios con Dios. Ana nos desafía a considerar qué compromisos estamos dispuestas a hacer con Dios en nuestras oraciones, queridas hermanas. Su voto de dedicar a Samuel completamente al servicio divino no fue una negociación desesperada, sino una expresión de su comprensión de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Como mujeres que somos, en esta actualidad podemos aplicar este principio examinando que estamos dispuestas a entregar a Dios a cambio de su intervención en nuestras vidas. Esto no significa que debemos hacer tratos con Dios, pero sí que podemos hacer compromisos serios sobre cómo usaremos sus bendiciones. Si oramos por sanidad, ¿estás dispuesta a usar tu salud restaurada para servir a otros? Si pedimos por provisión económica, ¿consideramos cómo podemos ser más generosas con lo que recibimos? Si oramos por hijos, ¿estamos comprometidas a criarlos en el camino del Señor? El voto de Ana también nos enseña sobre el sacrificio en la oración. Ella estaba dispuesta a renunciar a la cercanía física con su hijo por el bien del propósito de Dios. Nosotras podemos necesitar considerar qué cosas debemos soltar para ver las respuestas de Dios en nuestra vida. A veces nuestro enfrentamiento a ciertas cosas o el no quererlas soltar, el aferrarnos a ellos, impide los planes de Dios y impide que Dios obre de una manera que Él desea. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo.
Nos dice Lucas 6:38. Y después de hacer este compromiso serio con Dios, mantengamos nuestra integridad en nuestras promesas. El cumplimiento fiel del voto de Ana nos reta a examinar nuestra propia integridad en las promesas que hacemos a Dios. En una época donde los compromisos son frecuentemente quebrantados y donde la cultura nos anima a priorizar nuestros propios deseos sobre nuestras obligaciones, Ana nos muestra la belleza y el poder de la vida de integridad espiritual. Como mujeres que somos en esta vida actual, podemos enfrentar la tentación de olvidar las promesas que hicimos a Dios durante nuestros momentos de necesidad. Cuando la crisis pasa, es fácil volver a nuestras rutinas normales sin cumplir los compromisos que hicimos en oración. Ana nos enseña que la verdadera fe se demuestra no solo de manera de cuando oramos, sino como vivimos después de que Dios nos responde. Esta integridad de Ana en entregar a Samuel también nos desafía a considerar si estamos criando a nuestros hijos físicos o espirituales con una perspectiva eterna. ¿Estamos preparando a la próxima generación para servir a Dios? ¿O principalmente para nuestro propio disfrute y orgullo? Ana entendía que los hijos son regalo de Dios, que no nos los han confiado solamente temporalmente, pero que debemos prepararlos para su servicio. Su ejemplo nos anima a mantener una perspectiva eterna en todas nuestras relaciones y responsabilidades, recordando que todo lo que tenemos es administración divina y que seremos llamadas a dar cuentas de cómo usamos lo que Dios nos ha confiado. En Eclesiastés 5:5 dice: mejor es no prometer que prometer y no pagar. Queridas hermanas, transformando la alabanza en estilo de vida. El cántico de Ana en 1 Samuel 2 del 1 al 10 nos muestra cómo una mujer que ha experimentado la fidelidad de Dios puede convertirse en una adoradora apasionada. Su oración de alabanza no solo celebraba su bendición personal, sino que exaltaba el carácter de Dios y su justicia en el mundo. Para las mujeres de hoy esto significa que nuestras experiencias de respuesta divina deben llevarnos hacia una vida de adoración más profunda. Ana nos enseña que la alabanza verdadera trasciende nuestras circunstancias, esas circunstancias personales, y se enfoca en quién es Dios. Su cántico menciona cómo Dios levanta al pobre, fortalece al débil y humilla al altivo. Había aprendido a ver su propia experiencia como parte del patrón más amplio de cómo Dios obra en el mundo. Nosotras también podemos desarrollar esta perspectiva, viviendo nuestras bendiciones como evidencia del carácter de Dios, que debe de ser compartido con otras. La alabanza de Ana también se convirtió en profecía, anticipando la venida del Mesías y el establecimiento de su reino.
Cuando nuestras expectativas o experiencias con Dios nos llevan a una alabanza auténtica, también podemos convertirnos en voz profética para nuestras generaciones, declarando la bondad y la fidelidad de Dios en un mundo que necesita esperanza urgentemente. Como mujeres modernas, podemos seguir el ejemplo de Ana, convirtiendo nuestros testimonios personales en declaraciones públicas de la grandeza de Dios, usando nuestras historias para fortalecer la fe de otros y para atraer a los perdidos hacia el conocimiento de su amor. En 1 Samuel 2:1 dice: mi corazón se regocija en Dios, mi poder se exalta en Dios. Queridas hermanas, es tan maravilloso nuestro Padre. Influenciando generaciones a través de la oración. Ana nos demuestra cómo una mujer de oración puede impactar no solo a su propia vida, sino a generaciones futuras. Su hijo Samuel se convirtió en el profeta que ungió a David, estableciendo así el linaje que eventualmente llevaría al Mesías. La oración de una mujer estéril se convirtió en el catalizador para el plan redentor de Dios, para toda la humanidad. Para las mujeres contemporáneas esto significa que nuestras oraciones tienen un potencial transformador que va mucho más allá de nuestras necesidades inmediatas. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos influyendo no solo sus vidas, sino en las vidas de sus futuros hijos y en los hijos de sus hijos. Cuando oramos por nuestros ministerios, iglesias y comunidades, estamos participando en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ana también nos enseña sobre la importancia de criar hijos que conozcan su propósito divino. Aunque tuvo que entregar a Samuel físicamente, había invertido en él espiritualmente durante los primeros años. Nosotras también tenemos la responsabilidad de invertir intencionalmente en la vida de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, ya sean hijos biológicos, hijos espirituales, estudiantes o mentores. La influencia de Ana se extendió también a través de sus otros hijos. Después de entregar a Samuel, tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Y todos crecieron en un lugar donde habían visto el poder de la oración y el cumplimiento fiel de los votos hechos a Dios. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una promesa de Dios que es tan grande y poderosa que nunca debemos olvidar. Desarrollemos una vida de oración como Ana. Para implementar las lecciones de Ana en nuestra vida diaria, necesitamos desarrollar disciplinas específicas que fortalezcan nuestra vida de oración. Ana nos muestra que la oración efectiva requiere intencionalidad, intensidad y perseverancia. Como mujeres modernas con múltiples responsabilidades,
podemos aprender que crear espacios sagrados para el encuentro profundo con Dios es esencial. Primero podemos seguir un ejemplo de Ana de buscar lugares específicos para la oración intensa. Así como ella fue al templo, nosotros podemos establecer espacios en nuestros hogares, en nuestras iglesias o en la naturaleza, donde podemos derramar nuestra alma delante de Dios. Estos lugares se convierten en santuarios donde podemos ser completamente honestas con Dios sobre nuestros dolores, anhelos y necesidades. En segundo lugar, podemos aprender a orar con la especificación de Ana. En lugar de oraciones generales, podemos presentar ante Dios nuestras necesidades específicas, nombrando exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Esto requiere que examinemos honestamente nuestras vidas e identifiquemos las áreas donde necesitamos la intervención divina. Y tercero, podemos desarrollar la disciplina de hacer compromisos serios con Dios en nuestras oraciones, comprometiéndonos a usar sus bendiciones para su gloria y para bendecir a otros. Esto transforma la oración en una actividad centrada en nosotras mismas y la convierte en una participación con propósitos eternos de Dios. Queridas hermanas, si vemos en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanas, vivamos un legado, este legado que Ana nos dejó, pero vivámoslo hoy. El legado de Ana nos llama a ser mujeres que transforman el dolor en propósito, que convierten las lágrimas en combustible para la oración y que usan nuestras experiencias de fidelidad divina para fortalecer a otros. En un mundo donde muchas mujeres luchan con diferentes formas de esterilidad emocional, relacional, profesional o espiritual, Ana nos muestra que ninguna situación es más allá del alcance del poder transformador de Dios. Su historia nos desafía a examinar cómo estamos respondiendo a nuestras propias temporadas de espera o dificultad. Pregúntate, ¿estamos permitiendo que el dolor nos acerque a Dios o nos aleje de Él? ¿Estamos usando nuestras experiencias para desarrollar compasión hacia otras mujeres que luchan con situaciones similares? ¿Estamos preparadas para cumplir los compromisos que hacemos con Dios en momentos de necesidad? Ana también nos inspira para ver nuestras oraciones como semillas plantadas para el fruto. Tal vez no veamos inmediatamente cómo Dios usará nuestras peticiones, pero podemos confiar en que Él está tejiendo nuestras oraciones en su plan más amplio para bendecir al mundo. Nuestras oraciones de hoy pueden ser las que preparen el camino para los milagros del mañana. No solo en nuestras propias vidas, sino en las vidas de aquellos que vendrán después de nosotras. Finalmente, Ana nos recuerda que ser mujeres de oración es un llamado alto y santo. No es simplemente una actividad religiosa, sino una participación en la obra de Dios en el mundo.
una colaboración con el Espíritu Santo para ver su reino establecido en la tierra. En Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Queridas hermanas, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Pero por ponerlo en práctica es el momento. Amadas amigas, amadas hermanas, yo espero que este llamado a la oración haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que esta enseñanza sobre Ana te bendiga, pero ahora sé de bendición para otras. Si la historia de Ana te tocó tu corazón y te inspiró a profundizar en una vida de oración, te invito a ser parte de nuestra comunidad de mujeres que busca crecer en la fe. Dale like a este contenido para que sepamos que estas enseñanzas están siendo de bendición para tu vida. Y compártelo con otras mujeres que necesitan ser inspiradas por el poder transformación de la oración. En la descripción te dejo el link de nuestras redes sociales. Somos la Iglesia de Cristo Adulam y es un gusto haberte tenido nuevamente por aquí. Dentro de 8 días veremos otra mujer grandiosa que nos ha dado inspiración para vivir en el camino cristiano como Dios quiere que vivamos, como mujeres valientes, como mujeres líderes, como mujeres fieles y ahora como mujeres en oración. Queridas hermanas, que Dios las bendiga y hasta la próxima.